Levántate, aun cuando veas que nadie a tu alrededor se quiere levantar. ¿Sabías que hay personas que por ellos haberse levantado, esa decisión hizo que la vida de todos los que estaban a su alrededor cambiara, fuera otra? Hay gente que decidió salir del ciclo, romper el ciclo y vio que todo a su alrededor comenzó a cambiar, comenzó a girar de una manera distinta a lo que venía girando. Y hay gente que necesita entender y comprender que no puedes ir por la vida repitiendo patrones y dando vueltas en el mismo lugar sin saber qué hacer una y otra vez. El solamente pensar no va a cambiar la historia de tu vida. Lo que sí va a cambiar la historia de tu vida es que tú te levantes y comiences a ser productivo. Es que tú te levantes y dejes de repetir el ciclo, de repetir patrones y tú veas cómo tu vida comienza a girar de una manera distinta y te das cuenta que al tú levantarte eso va a provocar que todo cambie. Y si tú eres una persona que estás cansada de vivir toda tu vida dando vueltas en el mismo lugar sin ver buenos resultados, entonces este video es para ti. Este video es para alguien que, mira, necesita entender que si se queda tirado en el piso no va a poder surgir, no va a poder avanzar hacia el éxito, hacia lo próximo, no va a poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Este video es para alguien que necesita entender que se tiene que levantar, alguien se tiene que levantar, alguien tiene que decidir romper el ciclo, alguien tiene que decidir salir de ese estancamiento, de ese estilo de vida, de esa situación amarga, de esa situación que te hace sentir impotente, frustrado, frustrada, que te tiene con esa venda en los ojos y que te dice de aquí no hay más nada. ¿Y qué si te digo que si tú te llegaras a levantar pudieras estar cambiando la historia de tu vida? Y no solamente tu historia, sino la historia de una generación que viene atrás de ti. Hay gente que necesita entender que si ellos se levantan, ellos van a construir un futuro distinto al que sus padres construyeron para ellos. Es que tú no le puedes dejar a tus hijos ataduras de tus antepasados. Tú no le puedes dejar a tus hijos la pobreza, las maldiciones generacionales. No le puedes permitir a tus hijos, a tu generación y a la generación de ellos que vivan la esclavitud que tú viviste. Esa vida de pobreza, de miseria, de hambre, de escasez. Esa vida donde no veías la fructividad. Esa vida donde no veías y no conocías el amor, la paz. Quizás vienes de un hogar disfuncional donde todo eran peleas, gritos y maltrato. Tú no puedes maldecir a tus hijos repitiendo la misma historia y entregándoles a ellos esas mismas cargas que te entregaron tus padres a ti. Hay gente que, mira, necesita recibir esta palabra y se tiene que levantar. Hay alguien que tiene que dejar en los comentarios: yo me levanto a marcar la diferencia de un antes y un después en mi generación. Hay alguien que tiene que escribir en los comentarios: mi generación no va a repetir los patrones generacionales que mis antepasados me dejaron a mí. Hay alguien que tiene que romper con el ciclo. Hay alguien que tiene que levantarse a marcar la diferencia. Hay alguien que tiene que salir de esa escasez, de esa pobreza, de esa miseria, de esa situación difícil. Hay alguien que tiene que decir: me levanto por mí y por mi generación. Me levanto por mis hijos y por los hijos de mis hijos. Yo me levanto para romper ese patrón de maldición generacional que me entregaron mis padres, que me entregaron mis antepasados. Hay gente que tiene que saber la importancia de esto. Usted no puede ir por la vida repitiendo patrones. Usted no puede ir por la vida viviendo con maldiciones de sus antepasados. Usted tiene que ser distinto. Usted tiene que ser distinta. Usted tiene que tener una vida nueva, una vida renovada, una vida diferente. Usted tiene que entregarle a sus hijos una vida de éxito, de prosperidad, de fructividad. Usted tiene que entregarle a sus hijos una vida nueva, una vida renovada. Mira, yo estoy segura que millones de personas a través de estas plataformas se van a topar con este video. Y no va a ser casualidad que de tantas personas en el mundo, de millones y billones de habitantes, usted sea una de esas personas que le haya tenido que salir este video a través de las redes sociales. Y si este video llegó hasta ti es porque Dios te está sacudiendo tu espíritu. Es porque
porque Dios está acelerando algo dentro de ti. Es porque Dios quiere que tu vida sea diferente. Es porque llegó la hora de levantarte. Llegó la hora de romper con maldiciones generacionales. Llegó la hora de salir de ese estancamiento. Llegó la hora de ver cómo todo comienza a cambiar, cómo todo comienza a ser distinto cuando tú decidas levantarte, cuando tú decidas avanzar, cuando tú decidas cambiar. ¿Y por qué es tan importante esta palabra? Porque esta palabra pudiera estar cambiando por completo la historia de tu vida. Porque esta palabra pudiera estar cambiando un antes y un después en tu casa, en tu familia y en la generación que viene atrás de ti. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el día que tú tomes la decisión de levantarte, todo, absolutamente todo a tu alrededor va a cambiar. Todo va a ser distinto, porque tú serás alguien que provoque la diferencia en tu casa y en tu familia. Tú serás una persona con un futuro diferente al que te enseñaron tus padres, porque entenderás que tú no vas a morir con la maldición generacional que heredaste de tu familia. Tú vas a romper el ciclo, tú vas a romper con toda maldición generacional, tú vas a avanzar hacia una vida nueva, una vida de éxito, de proyecto, de propósito, una vida donde tú veas el cumplimiento de lo que el cielo ha decretado para ti, de lo que el cielo ha decretado para tu generación, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Tú serás testigo de lo que Dios hará en tu vida, y no solamente de lo que Dios va a hacer en tu vida, sino lo que Dios hará en tu generación, lo que Dios hará en tu casa. Mira, lo que Dios hará de generación tras generación sobre tu familia. Provoca que la generación que viene atrás de ti sea una generación que no se quede en el estancamiento, sea una generación que cuando llegue el tiempo de la sequía, ellos sigan caminando hacia ver lo próximo que Dios hará sobre sus vidas, hasta ver cómo se abren los cielos y cómo comienza a descender la lluvia sobre esa sequía, pero que sea una generación que decida avanzar y no quedarse sentado cuando vea que se aproxima la sequía, no quedarse en el estancamiento cuando vea que todo comienza a retroceder. Que sea una generación que avanza, que sea una generación que conquista, que sea una generación que no se rinde, que no se detiene, una generación que comienza a vivir con una fe inquebrantable, indetenible, una generación que sabe que no se va a rendir en los momentos difíciles, en el tiempo de la crisis, de la escasez, en el momento difícil de la vida. Una generación que camina con dirección y propósito hacia lo que el cielo ha decretado. Levántate por tu casa, por tu familia y por tu generación, porque hay cosas nuevas que Dios está a punto de hacer sobre los tuyos. Quiero dejarte con esta reflexión antes de terminar esta palabra, porque estoy segura que esta reflexión va a bendecir tu vida, y no solamente tu vida, sino que va a cambiar la historia de tu generación. Y esta es la historia de una pequeña niña que un día se acerca donde su mamá, que estaba en la cocina, y le dice: madre, ¿por qué cada vez que comemos pescado en casa tú le quitas la cabeza y la cola al pescado y sirves en la mesa solo el tronquito del pescado, solo su cuerpecito, sin su cabeza y sin su cola? La madre mira a la niña y le dice: hija, no sé, yo crecí en casa de mi madre, de tu abuela, viendo cómo mi mamá preparaba el pescado sin la cabeza y sin la cola. Y por esa razón es que yo preparo el pescado así y lo pongo en la mesa. Le dice la madre: cuando vayamos el fin de semana a la casa de tu abuela, le vas a preguntar a la abuela por qué ella preparaba el pescado de esta manera. Llegó el fin de semana, la niña va al campo, visita a su abuela, y cuando su abuelita está en la cocina, esta niña le hace la pregunta a su abuela, esperando esa respuesta que tanto daba vueltas en su cabeza, el por qué su madre le daba solamente el tronco del pescado sin la cabeza y sin la cola, ya que cuando la niña iba a otras casas de sus amiguitos, veía que las madres de ellos le servían un pescado completo, pero en la casa de la niña solamente se comía el tronquito del pescado. Esta niña le pregunta a su abuela, y su abuela le responde: hija, no sé por qué tu madre te da el pescado sin la cabeza y sin la cola. La razón por la que yo le daba el pescado a tu madre sin cabeza y sin cola es porque en casa éramos tan pobres que solamente tenía un solo sartén tan pequeño que lo único que cabía era el tronquito del pescado. Ese día la vida de la niña cambió por completo, porque esta niña entendió que su madre estaba repitiendo ciclos,
Esta niña entendió que su madre estaba repitiendo patrones que había heredado de su madre. Su madre no le podía dar un pescado completo porque el sartén era muy pequeño. Y quizás la madre de la niña tenía un sartén amplio donde el pescado entrara completo, pero por la razón de que su madre le daba el pescado así, ella decidió comenzar a darle el pescado así a su hija. Pero ese día esta pequeña niña cambió su manera de pensar, y no solamente su manera de pensar, sino su manera de vivir y de existir, porque esta niña entendía que su familia no se iba a comer solo el tronco del pescado, sino que se iba a comer el pescado completo. Esta niña ese día entendió que todo podía cambiar, y muchas veces necesitamos hacer preguntas para que todo cambie. No te quedes repitiendo ciclos viciosos, no te quedes repitiendo ciclos, no te quedes viviendo en la misma situación sin buscar la solución para que todo cambie, para que todo sea distinto. Hay alguien que tiene que escribir en los comentarios: mi generación será una generación que se coma el pescado completo, porque yo me voy a levantar para hacer lo que mis antepasados no hicieron por mí. Esta niña se levantó para marcar la diferencia. Esta niña se levantó para romper esa maldición que, mira, no solamente había vivido su abuela, sino que estaba viviendo su madre, y ella sería la tercera generación que tuviera que vivir con este estilo de vida. Pero la niña no se conformó, ella quiso que su vida fuera distinta, y yo sé que al escuchar esta palabra tu vida va a ser diferente. Si esta palabra ha llegado para ti en este día, es porque tú necesitas levantarte, es porque tú necesitas sacudirte la tristeza, el dolor, la depresión, la ansiedad que ahora tú estás viviendo, que ahora tú estás enfrentando. Cuando tú decidas levantarte y caminar hacia lo próximo, tú vas a ver que todo comienza a avanzar en la dirección a donde Dios a ti te quiere llevar. Mira, necesitas entender algo. Dios no improvisa. Dios no está improvisando con tu vida. Dios no está improvisando con lo que tú estás viviendo ahora. Dios no está improvisando con tu destino. Dios no está improvisando con tu futuro. Dios ya escribió tu futuro. Es que necesitas saber que Dios ya conoce la historia de tu vida, pero Dios está esperando que solamente tomes una decisión, y la decisión es que tú decidas levantarte y comenzar a caminar hacia lo próximo a donde Dios te quiere llevar. Dios necesita que tú te levantes de esa situación y comiences a dar pasos de fe, comiences a caminar, aunque tú veas una completa oscuridad a tu alrededor. Comienza a avanzar, porque Dios será la luz en tu camino. Recuerda que hay una palabra poderosa en Filipenses 4:13, y esta palabra dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que levántate del suelo, porque no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Es el momento de avanzar, es el momento de progresar, es el momento de caminar hacia lo próximo a donde Dios te quiere llevar. Así que no te quedes estancado, no te quedes estancada en esa situación. Es el momento de caminar en dirección a ese futuro que Dios en su eternidad estableció para ti. Así que levanta tu fe, recupera tu fe, levántate para conquistar lo próximo, levántate para ver el cumplimiento de lo que Dios un día en su eternidad asignó para ti. Recuerda que el decidir levantarte no solamente va a cambiar la historia de tu vida, sino que va a cambiar la historia de esa generación que viene atrás de ti. Así que cuando decidas levantarte, no solamente lo estás haciendo por ti, sino que lo estás haciendo por tu generación. Hay alguien que puede dejar en los comentarios: me levantaré por mi generación, porque mi generación será fructífera y bendecida en las manos de Dios.